Me llamo Lucy Roca Caballero. Mi fecha de nacimiento es 16 de noviembre de 1957. Bueno. Nací en Barranquilla, Colombia. La historia comienza con el tipo de trabajo que yo realizaba. Trabajaba en una mesa de concertación en derechos humanos, en donde hacíamos con varias instituciones denuncias y peticiones al gobierno. En la ciudad de Barranquilla estábamos alrededor de como 10 instituciones, unas 3 instituciones grandes y 7 más o menos pequeñas. En la fundación en la que yo participaba y hacíamos parte, mi esposo y yo trabajábamos allí hacía muchos años. Habíamos empezado hacía como más de 7 años a realizar un trabajo en defensa de los derechos de las mujeres, de la prevención de la violencia intrafamiliar y también en coordinación interinstitucional con otras iglesias e instituciones para hacer denuncias. Estando en esa situación, ya yo conocía de la iglesia menonita, la iglesia menonita en Colombia. Cuando le conocí, tuve la oportunidad de saber qué tipo de trabajo desarrollaban y también sentí como que los temas de la justicia social, la reconciliación y la no violencia eran temas que me interesaban y por tanto eso me hizo comprometer con la iglesia menonita a nivel personal. Desde el año 2000 tuve la oportunidad de conocer la iglesia en Bogotá, la iglesia de Teusaquillo. Allí también me invitaron a participar en reuniones en un comité para personas amenazadas y desplazadas, en 2 veces que viví por 1 año en Bogotá. Luego mi familia se había trasladado a Canadá por parte de mi mamá, mis hermanos, a raíz de en el año 2000 mataron a un hermano mío. Entonces esto hizo que mi familia, ellos pidieron asilo y fueron aprobados para venir a Canadá. Nosotros estábamos en la lista, pero mi esposo y yo, junto con mis hijas, pensamos que podíamos si nos trasladábamos a Bogotá y volver nuevamente a Barranquilla, podíamos trabajar y no iba a ser necesidad de salir. ¿Y el hermano vivía en Barranquilla? Sí. Mi hermano vivía en Barranquilla y la iglesia menonita había ayudado a una hermana mía con respecto a una situación de seguridad muy particular. Fue por eso que también le conocí. Entonces, ayudando también, sirviendo en la iglesia menonita, yo había recibido también una palabra de que yo tenía un llamado que le iba a servir al Señor. Y bueno, este llamado yo siempre lo tuve desde niña. Creí que iba a ser monja cuando niña, pero después dije no voy a ser monja porque quiero tener una familia. Entonces, junto con mis 3 hijas, mi esposo, después yo estudié trabajo social y siempre mi interés era servir a las personas. Cuando desarrollábamos estos proyectos y ya había el antecedente de mi hermano y mi familia estaba acá, comencé a continuar en el trabajo en las mesas y yo debía ser la coordinadora porque nos rotábamos la coordinación de la mesa. El día que yo me fui para la reunión, porque ese día debía asumir como coordinadora de la mesa,
Yo fui con un representante de la fundación en la que participaba y cuando estábamos en la mesa tuve como la sensación y algo que sentía que yo no debía ser la coordinadora. Era obligación de nuestra entidad asumirlo y en ese momento yo dije, bueno, no voy a poder, no asumo la coordinación porque veía que habían también dos grupos que deseaban como ser coordinadores, entonces yo dije, bueno, pero podemos darle la oportunidad a otro grupo que tal vez ellos no, eran una organización muy pequeña, entonces nos comprometimos, presenté mi nombre y dije, bueno, si eligen a otro, nosotros como fundación los podemos ayudar. Y al hacer esto, algunas personas se molestaron que por qué, si yo debía ser la coordinadora, que qué había pasado. Yo no tenía explicación alguna, pero a los 3 meses de haber hecho esa reunión, al joven que habían elegido como coordinador lo pusieron preso. Y cuando a él lo cogieron preso, dijeron que tenían orden de captura para los miembros de todas las entidades. Entonces yo me acerqué y pregunté a ACNUR, a otra entidad, y consulté y estaba muy preocupada porque estaba asustada. No quería ir presa porque yo decía, si yo hubiera hecho algo. ¿Y qué fue la razón que dio por ponerlo preso? Para poner presos era que estaban con relación con grupos al margen de la ley y que eso no estaba claro, el papel que allí se hacía, y simplemente era por toda la presión política de las denuncias que se hacían, y que el objetivo también habían dicho que esa mesa la iban a desbaratar. Entonces ese fue como el momento también de viajar urgente a Bogotá. En Bogotá yo hice unas consultas con algunas entidades y yo sentía, por mi experiencia que había tenido, cuando la gente allá denunciaba, la situación se empeoraba, porque entonces cuando uno hace las denuncias, entrega la dirección y los lugares donde uno está para que lo protejan. Y por eso yo no podía confiar en eso. Estaba muy preocupada. Pensé que si me trasladé a Bogotá, y hubo una entidad también que me dijo que podía darme una pasantía, que yo debía hacer algún tipo de trabajo porque eso me iba a ayudar. Y yo les dije que yo tenía mucho miedo, que no podía salir, que no podía trabajar, y que estar en la calle y en la ciudad de Bogotá es mucho más grande y más difícil la seguridad. Entonces me dijeron, ¿tú deseas escoger un sitio para hacer la pasantía? Yo les dije, si ustedes me permiten, la puedo hacer en la iglesia menonita. Me protegió y firmaron un papel. Yo hice la pasantía y me daban un tiempo y podía seguir haciendo también lo que ya en otros momentos yo había apoyado: atención a personas desplazadas y amenazadas. Participaba en un comité, pero lo hacía junto con otras personas. Una manera también como de protegerme, y tampoco salía afuera y estaba como bien organizada la manera como debía protegerme. Después que se terminó un tiempo, mi esposo me dijo, regresa a Barranquilla, porque estaba en diferentes lugares. Y cuando regresé a Barranquilla, a un amigo de mi esposo, que era profesor de la universidad, en esos días, mi esposo dijo, regresa y te estás unos días, porque a él lo acaban de soltar. Estuvo preso, hicieron unos cargos contra él, y que no eran ciertos, y la gente le conocíamos, nunca le habíamos escuchado una palabra de violencia. Y decidimos que, mi esposa me dijo, lo cogieron preso, lo soltaron, así que tú te puedes venir, porque si a ti te llegaran a coger presa, te van a soltar, todos vamos a hacer presión. Y yo dije, no soy capaz de eso.
como que no, ni siquiera la idea de estar presa para mí no lo podía soportar. Eso me daba mucho temor y decía, bueno, si hubiera hecho algo que mereciera, por lo menos tendría que hacerlo, pero si no, no tengo. Y en esos días llegó una pastora y dijo, voy a orar por ti y quiero decirte de parte del Señor, hay una palabra donde dice que todo esto que está sucediendo va a ser porque tú tienes un llamado, porque irás a servirle al Señor, Él te va a sacar de aquí, que no tengas temor, porque tomarán presos a la mayoría, pero a ti no te cogerán presa. Entonces fue una palabra como que me dio ánimo. Igual seguía asustada. Y, al regresar a Barranquilla con el amigo profesor de mi esposo y amigo mío también, lo mataron. Y cuando a él lo mataron, entonces yo dije, no tengo alternativa porque están matando gente, personas de sindicato, de diferentes posiciones. Y entonces yo dije, no, yo tengo que salir. Recogí mis cosas y me dijo un amigo médico, te puedes ir a una cabaña y descansa una y después tomas la decisión. Entonces me fui en un retiro, una semana descansé, pero después estaba como enfrentando y el número de muertes seguía allí. Entonces al coordinador de esa mesa de derechos humanos, él estaba preso y era difícil porque yo dije no puedo salir a defender porque el consejo que me habían dado era tienes que salir de ahí. Bueno, yo hice la pasantía, me fui a Bogotá. Bueno, inmediatamente que yo tuve la amenaza hice la aplicación para Canadá. El caso demoró 2 años. Entonces, esos fueron los 2 años en que yo no pude trabajar, pero le pude trabajar al Señor. En las iglesias me sentía protegida, estaba en las iglesias menonitas y me movía a diferentes lugares y podía trabajar y allí me sentía tranquila, esperando que de la embajada me contestaran. En esos momentos había dificultades y estaban investigando casos de gente que había tenido que viajar y que habían vendido cupos para que la gente viajara con papeles falsos. Entonces todo eso se retrasó y mi caso fueron 2 años. Fueron los 2 años en que más le trabajé al Señor. Dejé mi trabajo secular y me dediqué. En la iglesia me habían dicho que, tanto en Barranquilla como en Bogotá, que ellos habían visto en mí un llamado y que ellos querían proponerme que trabajara y viniera como pastora a Canadá cuando viajara. Y bueno, así fue como me vine. En el 2006 llegué con mis 3 hijas, mi esposo. Fue difícil, fue un tiempo en que al comienzo no podía hablar de esto, pero después, pasado un tiempo, sí pude. Y lo maravilloso de todo fue que a los 15 días de haber llegado a Sherbrooke, que comenzamos nuestro primer grupo de oración. Y desde entonces tenemos 9 años, tenemos el apoyo de la Iglesia del Este de Canadá. El ministro de misiones es el pastor Brian Bauman, quien ha estado apoyándonos. Estamos como iglesia emergente, un poco más organizado, y allí estamos desarrollando un trabajo sobre atención a personas inmigrantes o personas que llegan a pedir refugio, que también tienen muchas necesidades, latinos, colombianos, y hemos podido servir al Señor. Como iglesia naciente también creemos, abrimos en varios lugares allá. En esos momentos nos multiplicamos. Creemos que la iglesia no necesita estar como establecida totalmente para poderse multiplicar y servir a otros, sino que también tenemos responsabilidades como comunidad al interior, pero también hacia el exterior. También tenemos que estar preocupados los unos por los otros
y seguir a Jesús. Sé que tiene un costo, pero para mí es lo mejor que me ha pasado. El Señor también me dio una promesa que Él tenía a mi familia, que había un llamado no solamente para mí, sino para toda mi familia, que mi familia se convertiría y le serviría. Así que en un momento de dificultad, estando en Canadá, en una oración que le hice al Señor, yo le dije: Señor, tú dijiste que tú me enviabas, que tú llenarías mi boca, que estarías conmigo. Yo lo creo, pero necesito una confirmación tuya. Estoy pasando por momentos difíciles y yo te pido que sí. Es cierto que en este lugar tú tienes un plan y que venga una señal y que alguien me diga que se va a bautizar. En ese momento mi mamá me dijo: Lucy, quiero bautizarme. Así que he bautizado a mis hijas. He tenido el privilegio de casarles y también creo que no solamente en la comunidad en la que uno sirve, Dios allí se glorifica, sino también a nivel familiar. Estoy aquí porque quiero animarles, decirles que no importa la dificultad por la que puedan estar pasando. Y dedico esto también a los sembradores de iglesias que van a los diferentes países donde las culturas, la lengua son diferentes, en que también estemos pendientes de apoyarles. A veces se piensa en hacer misión viajando de un país hacia otro, pero también se puede hacer misión en el mismo país con las iglesias nuevas que están comenzando. A eso les invito, y la gloria es para el Señor. Vale la pena seguir al Señor Jesús, no importa el precio que tenga que pasar, pero el Señor está con cada uno de ustedes. Somos hermanos y hermanas para ayudarnos, para edificar la iglesia del Señor Jesús y para amarnos los unos a los otros y darnos una palabra de aliento.